recibimos en Radio Sefarad una vez más a Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Buenas tardes, Raquel. En una, oyentes. Sí, en una entrega especial de este programa, porque vamos a referirnos, Fernando, si no me equivoco, al deber de memoria. Sí, efectivamente, Raquel, especialmente ahora, ¿no? Cuando estamos prácticamente todavía en jornada de recuerdo de la Shoah, ¿no? Del genocidio. Es importante, más allá de las biografías de personajes de luz y de oscuridad bajo el nazismo que vemos que repasamos cada semana en el programa, yo creo que no viene mal cada cierto tiempo que hagamos un pequeño alto en el camino, en el revisar esas vidas, para profundizar un poquito más o reflexionar, porque yo creo que profundizar se ha profundizado, sobre todo en los últimos días, mucho y cosas muy buenas, ¿no? Hemos podido leer y escuchar acerca de la Shoah, ¿no? De ese deber de memoria, ¿no? Con nuestros hermanos, bien sean de fe o simplemente de humanidad, de simple humanidad, que sufrieron algo tan terrible como fue la Shoah, ¿no? Durante los años de nazismo. Y creo que no está mal que recordemos también desde nuestro programa, que recordemos aquel horror, porque por desgracia estamos viendo que hay un núcleo importante de población, incluso de ciertos movimientos y grupos de presión, no siempre minoritarios, que tratan de minimizar aquel horror como si ya fuera algo pasado, algo de los libros de historia, ¿eh? Que realmente podemos hablar de esto hoy, ¿no? Yo creo que un poco la propuesta iba en esa línea, que realmente es un riesgo que está ahí, al menos el día en que fallezca el único superviviente del genocidio, de la Shoah. Y esto es algo que por razones puramente biológicas, por desgracia, estamos a punto de que suceda. Sí. Cada vez son menos las personas que vivieron y sufrieron aquel espanto que sufrió Europa desde 1933 a mayo de 1945. Por poner las fechas de inicio y final del Tercer Reich, ¿eh? Las víctimas de la Shoah se prolongaron muchos meses y años después de la desaparición del nazismo, porque la enfermedad y el cuerpo torturado pudo sobrevivir unas semanas o unos meses a la desaparición, la caída del Tercer Reich, pero aquellas personas que habían sufrido aquel espanto, aquel horror, pues ya digo, meses después, semanas después, en ocasiones años después, fallecieron. Y algunos de ellos muy conocidos, pienso por ejemplo en Primo Levi, ¿no? Quizás tardaron décadas en morir, ¿eh? En el caso de Primo Levi fue un suicidio, achacable a muchas circunstancias, pero evidentemente dentro de esos muchos factores que llevan a una persona a terminar con su vida, pues está el sufrimiento enorme que cada superviviente supo cómo gestionar, ¿no? Cómo sufrir desde lo más profundo de su ser, ¿no? Entonces, bueno, decía Raquel que a mí sí me parece un peligro grande, y lo estoy percibiendo de forma notoria en los últimos años. Por una parte, el movimiento negacionista que ha existido especialmente a partir de los años 60, el movimiento negacionista que trata de negar la existencia de la Shoah, y ese movimiento sigue vivo, no solo en grupos claramente declarados como neonazis, sino también en algunos países, en algunos estados. Pienso en Irán, que su política de comunicación, si vale el término, pues pasa, entre otras cosas, por negar el genocidio y por dar pábulo a las teorías negacionistas más disparatadas, pero también a los libelos antisemitas más repugnantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, las traducciones que se han hecho al
al árabe o al parsi del Mein Kampf o de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Ujú. Ese es un primer riesgo que yo creo que está bien que reflexionemos, que no bajemos la guardia y que no pensemos que ya hemos hablado suficiente de la Shoah, del genocidio, porque nunca se hablará lo suficiente. El segundo riesgo, y lo estamos palpando prácticamente cada semana a nivel europeo, es el auge del antisemitismo. Ujú. Alguien podrá decir que nunca ha desaparecido, y es verdad, pero sí creo, esto es una percepción personal, que está creciendo. Que Se el está virus haciendo rebrota, ¿no? el virus, Virulentamente. sí, claramente. Ujú. Yo lo estamos viendo, casos que no siempre son tratados por la prensa occidental, una prensa en ocasiones también muy insensible a la Shoah. No solamente no es bien tratado por la prensa, a veces se presenta como crímenes normales, sin un componente antisemita, como evidentemente lo hay. Estoy pensando en el asesinato en Francia Ujú. hace pocos meses y hace pocos años, en los últimos 2 años, ha habido varios casos de asesinatos, algunos de ellos terriblemente sádicos y cruentos de personas de religión judía eh, por el simple hecho de ser judíos, o de tildárseles como tal. Eh, bueno, ayer leía en la prensa, supongo este fin de semana, justamente con ocasión de la conmemoración del Día del Recuerdo, ¿no?, de la Shoah, eh, el grupo alemán, el partido político alemán, mm, AfD. eso es, estaba Ujú. tratando de recordar el nombre, no me venía a la cabeza, se me olvidan los nombres más execrables. Eh, Se negó a comparecer en un acto político en donde todos los partidos con representación parlamentaria en Alemania pues hicieron un acto de conmemoración y de recuerdo a la Shoah. Bueno, este grupo, este movimiento que hasta el momento se le identificaba más por su tendencia islamófoba, pero estamos viendo que una vez cobran mayor poder electoral, y lo están teniendo, en Alemania el crecimiento de este grupo es importante, se empiezan a quitar la careta y ya no se trata solo de islamofobia, de la que se podría hablar en otro momento también, sino de antisemitismo. Sí, Porque, incluso, Fernando, perdona que sí, intervenga, los representantes de este grupo en el Parlamento de Baviera, en Múnich, asistieron al acto, pero se fueron porque se consideraron que estaban siendo insultados por la presidenta de la comunidad judía bávara cuando les señalaba como, bueno, gente que no está precisamente cuidando la memoria o el respeto a las víctimas y que tiene ciertas tendencias, ¿no? Ellos se consideraron insultados y abandonaron el Parlamento. sí, son especialistas en darle la vuelta a la tortilla, son especialistas Sí. en presentarse como víctimas cuando, Ujú. cuando realmente no solo no son víctimas, sino que muchas veces lo que hacen es justificar a los verdugos, ¿no? Ujú. O facilitar y allanar el camino a los verdugos, bien sea justificar a los verdugos del pasado, que ya hoy en día es difícil que haya movimientos de corte neonazi o simpatizantes con los neonazis que lo declaren expresamente. Fíjate el cambio en el discurso público que ha tenido Le Pen en Francia, abandonando el discurso público de antisemitismo que sí tenía su padre, eh, porque se han dado cuenta que eso desde el punto de vista estrictamente de mercadotecnia, de marketing, eh, no, no ayuda a tomar el poder, que es lo que al fin y al cabo buscan los partidos claramente liberticidas. Ujú. Estos partidos que aspiran a solucionar los problemas por la vía rápida, y es tomar el poder, colocar a un líder carismático y
omnisciente que va a solucionarlo todo, y una vez tomado el poder, bueno, ya será el momento entonces de poner blanco sobre negro lo que realmente piensan. Pero hasta entonces es verdad que el antisemitismo, aunque sea nominalmente, no vende, ¿eh? Ujú. Pero bueno, lo estamos viendo en el caso alemán, cuando en Alemania ya empiezan a cobrar fuerza, empiezan a tener presencia en medios, van despojándose de complejos y empiezan a manifestarse como hicieron ayer, efectivamente. Además, presentándose, ya digo, como víctimas y como ofendidos, que es es probablemente lo más irritante de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, bueno, no viene mal que recordemos también lo que ha sucedido, pero no olvidemos también, y a mí me parece un punto interesante, Raquel, si te parece, para que revisemos hoy, en el tiempo que nos queda, en qué es un genocidio, porque Ujú. no sé tu opinión, estamos en una emisora obviamente muy sensibilizada con la SOA, y probablemente aquí tenga poco sentido entrar en este tipo de matices, pero yo que suelo participar en otros medios, tanto escritos como de radio, sí que me doy cuenta y percibo muchas veces que en general hay una pésima comprensión de lo que realmente supone un genocidio. O Sí, sea, y que hoy ujú. en día a todo se le llama genocidio. Se está Sí, hablando de genocidio de mujeres. Pero vamos a ver, cuando se habla de las leyes de género, ¿no? De violencia de género, los delitos, incluso los delitos más terribles y más execrables, no siempre son genocidio. mm, Entonces, y eso hay que explicarlo bien, porque si no la gente, cuando nos escucha, eh, piensa que como todo lo que está mal es genocidio, lo metemos todo en un mismo cesto, y al final el auténtico horror que supone intentar acabar con un pueblo en su totalidad pierde realmente el dramatismo y la tragedia que implica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante matizar qué es un genocidio, pero qué es una masacre, por ejemplo, ¿no? O qué es un crimen de guerra, o qué es son temas que no viene mal, ya digo, eh, puntualizar, ¿no? Sí, puntualizar, porque, puntualizar. porque es verdad que muchas veces se dice, bueno, esto es como el Holocausto, incluso a Israel se le acusa en Sí. determinados Bueno, ámbitos de están repitiendo con sus políticas de apartheid el Holocausto y comentarios como este, bueno, pues sí. aparte de frivolizar y de bueno, negar la condición única de la SOA, bueno, pues plantean problemas añadidos que hay que atajar desde comentarios como los que acabas de hacer, ¿no? Que no todo es genocidio. Por supuesto, es que además incluso el término apartheid que se emplea con respecto a Israel es que también es incorrecto. En el fondo, si te das cuenta, el movimiento, el antisemitismo en sus diferentes máscaras, porque se cubren, se disfrazan de numerosas formas, lo que trata es de darle la vuelta a la tortilla y hacer parecer a la víctima como verdugo, ¿eh? Como si fueran hutus y tutsis, ¿eh? Mm. En donde primero unos masacran a una parte de la población y los otros, en venganza, actúan de la misma manera. Es que eso no ocurrió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, primero, Israel no existía como Estado, y segundo, lo que se hizo fue juzgar a los criminales de guerra, ¿eh? Ya hemos hablado en el programa nuestro, cuando hemos revisado alguna biografía de los verdugos, que se sentenciaron muchos menos de los que probablemente el sentido jurídico y ético hubiera, hubiera incitado a hacer, ¿no? Pero no hubo una venganza por parte del pueblo judío contra los perpetradores. Sí se intentó buscar justicia cuando esa justicia no era garantizada por el derecho internacional. Estoy pensando ahora con el secuestro en Argentina de De Eichmann, Eichmann, ¿no? Por ejemplo. de Eichmann. Ujú. De Eichmann, bueno, que ha sido también muy criticado porque evidentemente fue una vulneración de las normas del derecho más básico, internacional y de los estados, pero por otra parte era una reacción lógica
cuando un Estado como aquella Argentina de la época estaba favoreciendo, también lo hacía España, ¿eh? Aquí en España estuvo León de Grell, felizmente exiliado cuando tenía una sentencia de muerte, ¿eh? Y murió aquí, en España, tranquilamente en su cama. Es verdad que... Bueno, no tan tranquilamente gracias a Violeta Friedman, ¿verdad, Fernando? Eso te iba a decir, Sí. eso te iba a decir. Gracias a Violeta Friedman. Por lo menos los chistes y las astracanadas que este fantasma memorable, como era León de Grell, se permitía, Violeta Friedman le paró los pies, ¿eh? Le paró los pies ante los tribunales. Y bendito sea su nombre por esta razón y por otras muchas, ¿no? No solo por haber sobrevivido a Auschwitz, sino por haberle plantado cara a este carnicero. Entonces, bueno, matar a mucha gente en una situación de conflicto, incluso matar en un momento determinado a población civil a consecuencia de un bombardeo en donde hay víctimas civiles, víctimas militares, es algo que será probablemente reprochable desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra. Ahí está la Convención Cuarta, pero de ninguna manera se puede tachar, se puede tildar de genocidio, porque el genocidio, tal y como se define en la Convención de 1948 y luego ha sido consagrado y recogido como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional, implica la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Cuando aquí se habla en España, para la Guerra Civil Española nuestra, es otro momento histórico también muy manoseado y yo creo que políticamente muy contaminado, se habla del genocidio del franquismo, no tiene acomodo a la Convención de 1948 de genocidio, porque Franco es verdad que mató y represalió a miles de personas y eso son crímenes de guerra, eso es indudable, pero no encaja con esa intención de acabar, de destruir totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Franco jamás intentó acabar con toda la población española republicana, por poner un ejemplo simple que todo el mundo entienda. No fue su intención. No. Intentó asesinar a muchas personas consideradas enemigos del régimen, guerrilleros, terroristas, etcétera. Pero no intentaron sistemáticamente acabar con todos ellos, que sí se hizo en la Alemania nazi. Sí se hizo. No se consiguió. Pero si analizamos las actas de la conferencia de Wannsee y las tablas que están a disposición de cualquier estudioso, en esas tablas se cuantifica la población judía de todos los países de la Europa dominada por el Reich, del Tercer Reich, pero también países no dominados y neutrales, como era el caso de España o de Suiza o de Portugal, donde se cuantifica la población judía en esos países y se empiezan a dar los pasos industriales, que ese es el campo de exterminio, esa es la muerte industrializada de los campos de exterminio, de los lager, se pretende acabar con todos ellos. Bueno, no acabaron con 14 millones, 15 millones que se habían cuantificado porque no les dio tiempo, que se quedaron en esa cifra que hoy en día ya está considerada canónica, que son los 6 millones de judíos exterminados en los campos de exterminio, ¿no? En las máquinas de la muerte. Allí sí hubo una intención de acabar con todo el pueblo judío, con todo el pueblo gitano, hay que hacerlo extensible también, ¿no? No lo consiguieron, pero no lo consiguieron porque les faltó tiempo, no porque no tuvieran la voluntad. Y eso es un matiz que a mí me parece esencial a la hora de tildar una actuación de genocida. Cuando alguien mata a mucha gente, no es que eso esté bien, eso es un crimen, y habrá que ver si es un crimen de guerra, si vulnera alguna de las convenciones de Ginebra, pero no es necesariamente un genocidio. Pues con la aclaración de esos términos que, como tú dices, se utilizan a veces, o la mayoría de las veces, me atrevería a decir incorrectamente y con intencionalidades bastardas en muchas ocasiones, si te parece, terminamos este programa de hoy, esta entrega de hoy, convocando a nuestros oyentes a la siguiente, la semana que viene. Sí, que la semana que viene además tocaremos un personaje de oscuridad,
es el que nos toca para mantener esa alternancia que tenemos entre la luz y las tinieblas. La semana que viene trataremos algún personaje de oscuridad, probablemente algún gran perpetrador de los campos de exterminio. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Fernando, especialmente hoy que sabemos que estás muy liado, con muchísimo trabajo, que hayas hecho un hueco para atender nuestra llamada. Hasta la semana que viene. Un placer muy grande estar con vosotros, Raquel, y hasta la semana que viene. Feliz semana.